Bienvenidos al Club de Contadores. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Para nosotros es siempre un gusto y un placer recibirles en esta plataforma, valga la redundancia. Presentamos el día de hoy nuestro curso virtual especializado sobre las principales consideraciones para el cierre tributario 2022. Y con nosotros en plataforma se encuentra la doctora Mary Bamonde Quinteros, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Tributario y Política Fiscal por la Universidad de Lima, actualmente cursante en la Maestría de Gestión Empresarial en la Pontificia Universidad Católica del Perú, gerente de impuestos de BIB Abogados y Contadores, ex asesora del Tribunal Fiscal y ex asesora de la Gerencia de Servicios al Contribuyente de la SUNAT. Para nosotros, como siempre, un inmenso placer tener a la doctora Bamonde con nosotros en plataforma y le damos la más cordial bienvenida en la noche de hoy, una vez más, a esta su casa. Doctora Bamonde, como siempre, un inmenso gusto acompañarle y sin más preámbulos, le dejo los micrófonos y las pantallas para que pueda iniciar. Adelante. Muchas gracias, Blanca. Gracias al Club de Contadores por la invitación. Nuevamente, gracias a ti, Blanca, por el acompañamiento, Edu, y sobre todo, agradecimiento a todas las personas que están conectadas ya esta noche, de los últimos días de este año 2022, pero que nos trae una responsabilidad muy grande y de aquí en adelante, para muchas empresas ya iniciaron la revisión de sus gastos, la revisión de sus ingresos, y este curso no tiene otro objetivo que hacer una revisión desde la jurisprudencia y de los informes de SUNAT. ¿Qué consideraciones y qué cotejo documentario debemos tener para tener para obtener un correcto cierre tributario que ante una eventual fiscalización futura de la administración tributaria, esta sea pues una fiscalización en la que la SUNAT no encuentre reparo o si es que la encontrase, pues este sea mínimo y podamos desvirtuar en un procedimiento de fiscalización. Entonces, ¿cómo hemos enfocado el curso? El curso lo vamos a dictar por espacio de 1 hora y media respecto a aquellos ingresos que pueden ser considerados grabados como el impuesto a la renta. Vamos a revisar gastos desde los informes de SUNAT y desde la jurisprudencia. Este año no hemos tenido una SUNAT muy productiva en informes. En verdad, los informes han sido muy poquitos. La mayor parte de ellos están abocados a interpretar normas de transferencia indirecta de acciones y muy pocas normas de criterio general respecto al impuesto a la renta. Sí, no obstante, aquí les presento un material bastante copioso, lleno de jurisprudencia, y que ustedes también pueden realizar durante la exposición las preguntas que ustedes tengan a bien formular por los casos que puedan estar llevando. ¿Sí? En la segunda parte vamos a ver gastos y dentro de estos gastos habíamos planteado los gastos de coyuntura, los gastos por financiamiento, por provisión de cobranza dudosa, por pérdidas, mermas, desmedros, la remuneración a valor de mercado, teniendo en cuenta que esta se determina justamente en este periodo, en el mes de diciembre, y que SUNAT acota que se haga la retención correspondiente por dividendos con el periodo diciembre de cada año, ¿no? Y es algo que siempre debemos evaluar porque la mayor parte de empresas tiene a sus accionistas o a sus partes vinculadas trabajando con un vínculo laboral y suele establecer remuneraciones bastante elevadas sin hacer este ajuste al cierre del ejercicio. Entonces, vamos a comenzar remitiéndonos a los artículos del reglamento de la ley del impuesto a la renta, que nos señala que la declaración jurada anual del impuesto a la renta debe ser presentada por todo tipo de persona jurídica o persona natural que realice, estamos enfocándonos en la renta empresarial, y que en esta declaración tiene que reconocer, miren que el artículo 49 del reglamento señala tanto las rentas grabadas, las rentas exoneradas y las rentas inafectas, y todo ingreso patrimonial. ¿Qué quiere decir? De que en esta declaración jurada anual vamos a reconocer incluso aquellos ingresos que bajo la óptica, bajo el ámbito de aplicación de la ley del impuesto a la renta, es posible que no se encuentren grabados, pero que sí los tenemos que declarar como parte de nuestros estados financieros. Pues no todo ingreso
que contablemente va a ser considerado como un ingreso, va a ser un ingreso gravado para efectos del impuesto a la renta en el marco de los artículos 1, 2 y 3 de la ley del impuesto a la renta. Recientemente hemos tenido una resolución de superintendencia que nos establece las pautas para la presentación de esta declaración jurada, teniendo en cuenta que incluso las personas jurídicas que se encuentran exoneradas del impuesto a la renta o inafectas tienen que presentar esta declaración jurada anual. Tenemos que la resolución 288-2022 ha establecido la obligación de presentar esta declaración del impuesto a la renta anual a través del formulario 710, que es aplicable para las personas que generan renta de tercera categoría. Ya la próxima semana, el día lunes, vamos a tener disponible este formulario 710 y las reglas que estableció la resolución del año 2019 en cuanto a la obligación de presentar el balance de comprobación se mantienen teniendo en cuenta pues que para aquellas empresas que hayan superado las 1.700 UITs deberán presentar su balance de comprobación. ¿Quiénes tienen que presentar el formulario simplificado o el formulario completo? El formulario completo para todos aquellos contribuyentes con ingresos superiores a 1.700 UITs. Estamos hablando entonces que las MIPE no presentan formulario completo, solo presentan el formulario simplificado, pero también indica de que si es que hay una empresa que tiene menos de 1.700 UITs, pero tiene algún beneficio tributario o ha sido sujeto de una reorganización de empresas o tributan en el exterior o cuentan con vehículos que están siendo destinados a gastos de representación o dirección o administración, tendrán que presentar este formulario completo. La resolución 288-2022 ha incorporado un supuesto de que toda aquella empresa que realice inversiones en el exterior por las cuales perciba un dividendo, también va a tener la obligación de presentar este formulario completo, aun cuando sus ingresos no superen estas 1.700 UITs. ¿Sí? Estas son las disposiciones que recientemente se han publicado este fin de semana respecto a quienes van a presentar esta declaración jurada. En cuanto al ámbito tributario, en cuanto a las normas tributarias, nos obliga también la norma, la ley del impuesto a la renta, a que seamos cautelosos en cuanto a la identificación de los ingresos que puedan estar grabados con el impuesto a la renta, y para eso hay que verificar si es que estas operaciones provienen de actividades contractuales o pueden provenir incluso de donaciones o todo aquel concepto que incremente el patrimonio de la empresa. Y este incremento del patrimonio de la empresa, vamos a verificar si es que está calzando o está siendo considerado como un supuesto de renta producto, flujo de riqueza, siempre que no provenga de un mandato legal, ¿no? Entonces, es un incremento patrimonial como tal. También vamos a considerar aquellas rentas imputadas, aquellas rentas que en verdad no las hemos recibido, pero que de acuerdo a la ley del impuesto a la renta, estas van a ser consideradas como ingresos, pese a que el contribuyente no las recibió. Y aquí vamos a verificar, ¿hemos realizado préstamos? ¿A quién le prestamos? ¿Le hemos prestado a nuestros trabajadores? ¿Le hemos prestado a nuestros socios? ¿Hemos cedido gratuitamente inmuebles y no hemos cobrado por esta renta o bienes muebles? No hemos cobrado por esta sesión gratuita. Entonces la norma, la ley del impuesto a la renta, señala que aquí el contribuyente, ante esta cesión gratuita de bienes o de inmuebles, tiene que reconocer una renta imputada. Ha condonado, puede darse un supuesto de condonación, y esta condonación o donación o se entrega, por ejemplo, un bien en dación en pago a un contribuyente, pero en verdad la deuda que tenía la empresa, que tenía el tercero, era una deuda de la empresa en sí, era una deuda que era mucho menor al inmueble que está recibiendo. Entonces, ese mayor valor que, ¿verdad?, de este inmueble que estaría recibiendo va a implicar un incremento del patrimonio. Entonces, la empresa va a tener que reconocer esa donación como tal del inmueble. Ese mayor valor lo reconoce como una donación. Y si provenía de una dación en pago, entonces simplemente extingue la parte que correspondía a la dación en pago y el mayor valor va a ser una liberalidad que ha recibido y que tiene que reconocerla porque esta va a ser un ingreso para la empresa.
Recuerden que nuestra legislación, nuestra ley del impuesto a la renta, ha previsto que todo incremento del patrimonio en cuanto a donaciones o condonaciones que pueda recibir una persona natural o jurídica que perciba rentas de tercera categoría va a ser considerado como una renta que estaría percibiendo. También los ajustes que se puedan realizar por las transferencias que no han respetado el valor de mercado. ¿Sí? Entonces, verificar los ingresos de quién provienen, si es que provienen del Estado, si es que provienen del Estado en virtud de una actividad contractual. Yo le presto un servicio al Estado, pero es por una contratación de servicios, le alquilo un inmueble de la empresa, o le presto un servicio, qué duda cabe que esto es renta de tercera categoría. Pero si es que el ingreso lo percibo como parte de un beneficio, un beneficio establecido por una normativa, este ingreso como tal, toda vez que proviene del ius imperium del Estado, no va a calificar como renta gravada. También tenemos que identificar aquellos pagos que recibimos por los cuales no nos están pagando en dinero en efectivo, sino que nos están dando bienes, nos están pagando en especie. Sobre todo lo vemos en las rentas de quinta categoría cuando pagamos a los trabajadores, ¿no? Le pagamos con bienes, entonces decimos, eso es renta de quinta. Lo mismo opera para las empresas. Cuando una empresa recibe, como el caso de la dación en pago, o recibe un pago en bienes, el valor de esos bienes se va a considerar como una renta gravada. También, debido a esta coyuntura tan penosa, en la que algunas empresas pues han activado sus pólizas de seguro por estas indemnizaciones que puedan que van a recibir por los daños ocurridos, por los desmanes ocurridos. Entonces, esa indemnización, en la medida que implique la reparación de un daño, no va a ser renta gravada. Pero el exceso, lo que no implica la reparación del daño, tiene que ser considerado como una renta gravada. ¿Sí? Y aquí, ¿de qué ejercicio? Del ejercicio en el que este contribuyente esté recibiendo esa indemnización. Es probable, y lo que suele ocurrir es que cuando se activa una póliza por el seguro, la indemnización no se reciba en ese ejercicio, sino que se recibe en el ejercicio siguiente, sobre todo si es que ha ocurrido en estos últimos meses o en este último mes. Entonces, si es que esta indemnización recibida estaría generando un ingreso para el próximo año y es mayor a la reparación del daño, entonces no correspondería que esta se reconozca como una renta gravada de este ejercicio 2022. Verificar también el concepto de los intereses compensatorios moratorios. Estos intereses compensatorios y moratorios, ambos, son considerados como renta gravada para una persona que genera renta de tercera categoría. ¿Sí? En el caso de rentas inafectas, que duda cabe que el ingreso por drawback es una renta inafecta, el badwill, que es el menor valor que se paga, pero que luego al momento de la enajenación recién se percibe la renta, entonces mientras no se haya enajenado esa empresa o esa empresa en sí, no se va a considerar renta. El badwill como tal, el solo pago de un menor valor no genera una renta gravada. Tampoco va a generar una renta gravada esta figura del reembolso de gastos, no genera una renta gravada la bonificación otorgada a distribuidores, ni la indemnización que es para la reposición de activo fijo, como veíamos hace un momentito. Lo que sí genera renta gravada, por ejemplo, para las empresas, es aquellas inversiones que ésta pueda realizar en fondos mutuos del exterior. Y es lo que ha ocurrido con muchas empresas que en el año 2020, 2021, fueron retirando sus capitales o invirtieron en el extranjero. ¿Y en qué invirtieron? Invirtieron en fondos mutuos, invirtieron en valores, en compra de acciones, de valores. Entonces, en el caso específico de fondos mutuos, con encaje legal, esta jurisprudencia del Tribunal Fiscal ha señalado que estas ganancias originadas por una inversión en el exterior califica como renta producto. Entonces, los resultados que se obtengan de esta inversión en el extranjero en fondos mutuos va a generarse o va a considerarse una renta gravada. Y hay que identificar de qué ejercicio.
Y el Tribunal Fiscal dice, bueno, vamos a verificar en qué ejercicio es que se determinó la ganancia. ¿Cómo es que se determina la ganancia del fondo mutuo en el que ha invertido? Esta inversión o la ganancia que generó este fondo mutuo se determinó para el ejercicio 2022, entonces debemos reconocer esto como una renta gravada del ejercicio 2022. ¿Por qué? Porque califica precisamente que es el trabajo del dinero que está generando generando el rendimiento y en consecuencia es una renta gravada para efectos de la determinación del impuesto. Lo que no va a calificar como renta gravada es aquellos ingresos que la empresa pueda recibir por un mandato legal para que ésta realice obras sociales, ¿no? Entonces, estos financiamientos que no los va a reembolsar al Estado, pero que el Estado le está entregando, no va a calificar como un mandato, como un ingreso gravado con el impuesto a la renta. Por ejemplo, los famosos bonos que se van a entregar a los agricultores, el bono sequía, y todos estos bonos que se están entregando a aquellas empresas perjudicadas. Entonces, si es que se trata de una entrega, una dádiva del Estado que proviene de un mandato legal, no lo vamos a considerar como un ingreso gravado con el impuesto a la renta. ¿Sí? ¿Es una donación que estamos recibiendo? Sí. ¿Es una liberalidad que está recibiendo? Sí, pero proviene de un mandato legal. Entonces, en consecuencia, este importe para aquellas personas naturales que puedan operar en el rubro agrario, por ejemplo, que generan renta de tercera categoría, no tendrían por qué considerarlo como parte de la renta neta imponible. Lo mismo ocurre en el caso de los ingresos que reciben las empresas para financiar infraestructura vinculada al gas, infraestructura vinculada a servicio de agua potable, energía, o estos fondos que reciben las empresas de telecomunicaciones para distribuir las redes del Internet. Entonces, cuando el Estado financia esta infraestructura, ese ingreso como tal no va a calificar como un ingreso gravado para la empresa. ¿Es un ingreso? Sí. ¿Que le va a dar beneficio a la empresa? Por supuesto que sí, porque es una infraestructura que va a formar parte del activo de la empresa. Pero no va a considerarse como renta gravada porque proviene de un mandato legal. Sí, ese mismo criterio lo ha tenido tanto el Tribunal Fiscal en esta jurisprudencia del año 2016 como el Tribunal Fiscal en este informe 028 del año 2020. En el caso de los pagos indebidos que puedan realizar los contribuyentes y que producto de este pago indebido, porque un contribuyente dice, bueno, voy a reclamar, pero voy a pagar para que no se generen más intereses moratorios. Entonces, luego cuando el Tribunal Fiscal o la propia Administración Tributaria resuelve a favor del contribuyente, ese pago indebido va a poder ser solicitada su devolución. Y el pago indebido como tal genera intereses que dispone el artículo 38 del Código Tributario. Similar circunstancia ocurre en el caso de que yo me equivoque en el pago de un tributo que no correspondía al código y entonces no solicito la reimputación, sino solicito la devolución. ¿Genera intereses? Sí. Ese pago indebido que generó intereses, los intereses como tales no los voy a calificar como una renta gravada. Otro supuesto que no califica como renta gravada y que la SUNAT en reiterados informes, tanto hay uno del 2015 y este del 2021, que es un tanto más reciente, es estas figuras del reembolso que se establecen en función y en el marco del artículo 1790 del Código Civil. Este artículo 1790 del Código Civil establece que un mandante puede encargar que al mandatario para que realice compras, para que realice adquisiciones, gestiones en su favor. Y lo puede realizar con su propio dinero y luego va a recibir el reembolso. Este reembolso como tal, y en cuanto se trate exactamente del reembolso y del reintegro de lo exactamente gastado, esa parte de ese reintegro no va a calificar como una renta gravada, ¿sí? Porque no hay una ganancia. Entonces no genera un beneficio económico para la empresa o para la persona que lo está recibiendo, o sea, una persona natural que genera renta de tercera categoría o una persona jurídica que recibe este reembolso. Ahora, también hay que tener claro que el Código Civil establece que el mandato como tal sí debe ser es una figura que requiere una contraprestación. Entonces, lo que corresponda al reembolso es renta no gravada.
Y aquella contraprestación por el servicio de este mandatario, que es quien está ejecutando, eso qué duda cabe, que al tratarse de una prestación de servicios y un flujo de riqueza, entonces sí tendría que considerarse esa parte de la contraprestación por sus servicios como una renta gravada. ¿Sí? Y esto